Bienvenidos a un nuevo episodio de Interconectados. Hoy terminamos la lección número 7 que lleva por título Llenen la Tierra. Pero antes quisiera compartir con ustedes un artículo que encontré en un blog de un compañero y amigo, hermano en la fe, Cristian Jara, y me gustaría comentarles brevemente porque guarda relación con lo que venimos estudiando y es justamente la finalización de la lección en número 7 que tiene que ver con la influencia de la escritura en las civilizaciones. Él había escrito esto en años atrás y lleva por título La verdad te libera, haciendo una pregunta inicial. El diluvio solo ocurrió en Hollywood porque en el 2014 salió en las pantallas una película llamado, creo que Noé, pero no tiene mucha relación con lo que la Biblia describe. Una película más. Entonces, puede que esto también sea algo que pueda influir en los jóvenes, en los niños, adolescentes, o sea, en la generación futura, porque al ver esto van a decir, ah, mira, un poco es, así fue, pero sin embargo no tiene mucho que ver con la escritura. En, el hermano manifiesta en tres razones del por qué para él el diluvio fue un hecho, fue una verdad, y de hecho que para todos nosotros también, para los cristianos. Y como primer punto menciona, porque la escritura lo dice, es decir, el relato bíblico manifiesta, ¿verdad? La Biblia habla del diluvio, por lo tanto es un motivo para creerlo. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Segundo motivo, los registros fósiles. Bueno, los fósiles son sustancias de origen orgánico que se encuentran petrificados en alguna capa o superficie de la Tierra, y esta evidencia sirve tanto para los creacionistas, es decir, los que creen en que hay un ser superior que creó todas las cosas, como también los evolucionistas, quienes creen que fue fruto de un largo y millones de procesos, ¿verdad? Para que surgiera todo, el universo, la vida, etcétera. O sea, ambos tienen la misma evidencia, y estos registros fósiles son evidencias también del diluvio. ¿En qué sentido? Bueno, acá desarrolla, por ejemplo, los fósiles marinos en las cimas de las montañas. ¿Qué significa eso? Se han encontrado en animales petrificados eh, en las montañas. Entonces, uno puede decir, ¿cómo es posible que ciertos animales puedan quedar petrificados en las montañas? ¿Verdad? Y esto lo habla tanto la evolución, ¿verdad? Los científicos evolucionistas, como también los científicos teístas, es decir, quienes estudian la ciencia a modo de explicar también estos motivos. O sea, los fósiles son evidencias de que algo pasó anteriormente, o sea, hubo una causa del por qué ese animal, y no solo animal, porque a veces son restos vegetales, ¿verdad? O el hecho es que quedaron petrificados y se puede estudiar como una evidencia. Bueno, menciona otros puntos, pero aquí, aparte de petróleo, carbón, en el hallazgo sobre dinosaurios, aquí el punto C, o sea, la tercera razón del por qué me manifiesta que es un hecho, expresa la conciencia colectiva, y aquí quiero detenerme. Aquí quiero detenerme. Habla de la conciencia colectiva, es decir, el conocimiento que tiene la mayoría, y tiene que ver con la creencia que se comparte en diferentes, vamos a decir, países o naciones, o por qué no decir también continentes. Recordemos que Dios permitió esta diversidad tribal. ¿Para qué? Para que llenaran la tierra. Entonces hay tantas creencias compartidas y las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad. Es un concepto que hace referencia al residuo, o sea, resto que queda en diversas culturas acerca de la idea de un origen común, ¿verdad? Si el diluvio universal ocurrió, no es extraño que todas las culturas alrededor del mundo que provienen de un antepasado común, entre paréntesis, Noé y su familia, tengan algún paralelismo, es decir, semejanza con el relato universal que encontramos
en la Biblia acerca del diluvio. Ustedes pueden buscar el artículo y leerlo en su totalidad, pero voy a mencionar el punto número 3, el diluvio en China. La más antigua de las tradiciones cuenta, y escuchen esto, que Nuwa se salvó. Lo que yo estoy leyendo tiene que ver con la tradición china. Y ellos tienen esto, y si uno investiga va a encontrar que es así. Según la tradición antigua china, cuenta que Nuwa se salvó junto a su mujer, sus 3 hijos y las esposas de estos en una embarcación donde dieron cabida a una pareja de cada animal conocido. Al pronunciar el nombre Nuwa en chino, nos damos cuenta del increíble parecido con el nombre de Noé. Además, coincidentemente, la palabra barco, escuchen esto, la palabra barco en chino describe características del diluvio. Si todas las culturas descienden de Noé, no es raro que todas ellas alberguen de alguna manera en su conciencia colectiva el relato del diluvio, tanto antes y después de la escritura de la Biblia. La palabra barco en el idioma chino. Fíjense que cada símbolo que tenemos aquí significa algo. ¿Sí? Por eso acá hay un signo es igual, porque el cúmulo de estos símbolos da como resultado esta palabra, es decir, barco. La palabra barco en chino, fíjense, este gráfico que tenemos acá, lo tenemos aquí, ¿verdad? Porque este conjunto es lo que significa barco, es una palabra china, ¿verdad? Y esta partecita, mirando solo esto, significa recipiente o embarcación, significa nave. Más este símbolo de arriba es el número 8 en, en la escritura china, ¿sí? 8. Y fíjense, este de abajo significa persona o también boca. Qué interesante que hace relación o hace referencia para nosotros que tenemos esa cosmovisión cristiana bíblica, que Dios salvó a Noé y su familia. ¿Y cuántas personas se salvaron en esa embarcación? 8, ¿verdad? 8. Qué interesante, ¿no les parece llamativo esto? Esta es una evidencia más para ratificar que el relato histórico de la Biblia es verdadero y que la fe cristiana no está fundamentada en mitos o inventos. Entonces concluye el hermano Christian Hara, el diluvio universal no ocurrió solo en Hollywood, ¿verdad? También ocurrió en la historia. Vamos a hacer un poquito de ejercicio y uno puede poner en Google traductor y poner qué significa, ¿verdad? Y significa transportar. Nosotros vamos a ver dentro de nuestro estudio, ya para ir finalizando la lección número 7 de interconectados, justamente algunas palabras, pero teniendo en cuenta el relato bíblico. Entonces, continuamos donde nos quedamos. Es decir, si todo el mundo sabía acerca de Jehová, pero el evento de Babel los dispersó, Homo Sarambí, por decir en guaraní, ¿verdad? Homo Sarambí, en naciones por toda la tierra. ¿Acaso no sabría una antigua civilización como la China acerca del Dios creador de la Biblia? En otras palabras, si todo el mundo sabía acerca de Dios, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? El diluvio, qué fue lo que pasó, ¿acaso esos grupos que se fueron de acuerdo al idioma, al territorio, ¿verdad? De acuerdo al idioma, porque ellos hablaban distintos idiomas y para que haya entendimiento, obviamente tenían que ir de acuerdo al idioma que hablaban? Fíjense, durante más de 4.000 años, China ha tenido una civilización ininterrumpida. Es interesante que su idioma escrito se base en caracteres que son dibujos que se parecen, escuchen eso, se parecen a la idea
o sea, a la idea de algo hecho, de algo concebido, de una cosa creada. Al examinar las primeras formas de escritura, y fíjense, estas formas de escritura fueron halladas en objetos de bronce y en inscripciones hechas en huesos para oráculos. Parece que los antiguos chinos sabían acerca de qué cosa, del principio de la tierra, del Dios creador, ¿verdad? Los caracteres chinos familiares de hoy en día parecen incluso transmitir estas memorias del Génesis. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, hoy en día usted tiene la posibilidad de buscar en internet, averiguar si realmente corresponde al idioma, si realmente es verdad. Y nosotros lo que vamos a hacer es básicamente mencionar ejemplos. Y el primero, el carácter chino para crear, ¿sí? Es decir, la palabra crear, fíjense, aquí tenemos crear en, se compone de interesantes partes integrantes que parecen encajar o coincidir con la descripción de cómo creó Dios a Adán. Génesis 2.7, ¿sí? Para nosotros que tenemos la cosmovisión cristiana, es el fundamento de cómo surgió el hombre, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente, es decir, se convirtió en un ser viviente. Fíjense que la escritura en China lo que significa en lo, aquello que compone esa palabra crear. Fíjense, acá tenemos un símbolo que significa polvo, aliento o de boca, aliento de vida, aquí tenemos, es igual a hablar, ¿sí? Hablar más caminar. Es decir, una persona viva es aquella que camina, ¿verdad? Porque los muertos no pueden hacer eso. Entonces guarda una estrecha relación en el vocablo utilizado, o sea, la grafía, la forma en que escriben, y uno puede averiguar y puede poner en Google o traductor o como sea, investigar o preguntar a alguien que sepa del idioma y tiene esa estrecha relación acerca de persona viviente. El ejemplo número 2, fíjense, el ejemplo número 2, la palabra para felicidad o prosperidad o bendición también se compone de partes integrantes que sugieren que la felicidad significa un hombre en un jardín con Dios. Recordemos que el relato bíblico nos dice, antes del capítulo 3 del Génesis, porque ahí entró el pecado, como también nos relata en Romanos 5:12 cómo entró el pecado, ¿verdad? Y por un hombre y por consecuencia de eso, ¿verdad? Se extendió el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, los capítulos anteriores, es decir, después de que Dios creó todo al hombre y le puso en el Edén, había esa armonía, esa comunión, esa relación, y eso creo que se puede traducir en felicidad o prosperidad, tener esa en relación con Dios, esa intimidad con Dios, esa capacidad de dialogar con Dios. Se compone esto, dice, de partes integrantes que sugieren que la felicidad significa un hombre en un jardín con Dios. Cuando uno habla de jardín, puede imaginar quizás un campo lleno de árboles, lleno de frutas, ¿verdad? Imagínense a Adán teniendo la oportunidad de hablar tan cerca de Dios, ¿verdad? Y eso se traduce en felicidad. Acá tenemos, por ejemplo, uno, este símbolo. Después tenemos boca o persona, que significa esto, jardín y Dios, ¿sí? Entonces yo voy a tomar esto, voy a copiar y me voy a mi traductor, cualquiera lo puede hacer, vamos a ver si me funciona. Fíjense, acá tenemos, como les decía, ¿verdad? Es prosperidad, es alegría, felicidad o bendición. Incluso aquí nos permite escuchar en cómo suena eso, ¿verdad? Qué interesante
son ejemplos que estamos examinando acerca de la escritura, es decir, lo que la Biblia habla, como también algunos términos y están relacionados con eventos que están escritos en la Biblia en Génesis. Ejemplo número 3. La palabra para venir es curiosa. Se compone de dos personas que se esconden en un árbol. Esto es sorprendente, ¿verdad? Quizás esta es el recuerdo de cuando Dios dijo a Adán y Eva que dejaran de ocultarse tras un árbol. Esto encontramos en Génesis capítulo 3, versos 9 al 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Fíjense, interesante, esta es la escritura en el idioma chino de lo que significa venir. Y si se desglosa o se desprende, se analiza cada símbolo tiene un significado por separado. Es decir, una persona, pero fíjense que acá tenemos por un lado, a la izquierda y a la derecha, otro, es una persona. Y esto significa árbol. Dos ejemplos más. El ejemplo número 4, la palabra barco. Se compone de tres componentes diferentes que parecen señalar al relato del arca de Noé, en el que el arca era un buque que albergaba a 8 personas. Bueno, la palabra barco, ¿sí? Vamos otra vez a nuestro traductor, porque es súper interesante poner esto aquí y vamos a poner la palabra barco, ¿sí? La palabra barco y aquí aparece, fíjense, no sé si se puede apreciar, pero se puede ver el gráfico. Ahora vamos a nuestro material. La palabra barco, fíjense, esto primero que vemos acá significa buque, embarcación o nave, algo que transporta. Esto, el que está abajo significa persona o también boca. Y esto de arriba significa un número en el idioma chino, en la escritura chino, ¿verdad? Y que es el número 8. ¿Coincidencia? Guarda estrecha relación con el evento bíblico. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Cada uno puede sacar su conclusión. Estamos analizando y comparando nada más lo que dice el relato bíblico con el idioma chino, ¿verdad? Por último, el ejemplo número 5, y con eso vamos cerrando, ¿verdad? Una de las palabras más intrigantes es la palabra justicia, que se compone de otros dos caracteres, un cordero puesto sobre yo. ¿A qué se debe esto? Puede ser porque los pecadores solo pueden ganar justicia después de que el Cordero de Dios sea sacrificado y dado como abrigo de uno, porque eso fue lo que ocurrió posteriormente. Dios, ah, para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos su desnudez, había que sacrificar un animal inocente. ¿Cómo sabrían los chinos acerca de este concepto bíblico? Justicia, fíjense, cordero, yo, ¿verdad? Y acá está la justicia, alguien que cubre a otro. Qué interesante, ¿verdad? Juan el Bautista decía en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si creemos en el relato bíblico de que toda la humanidad que descendió de la familia de Noé conocía la historia y la verdad de Dios antes de pervertirla, no es muy descabellado pensar que quizás los antiguos chinos capturaran las memorias de Dios y el Génesis en su idioma escrito. Seguramente hay otros ejemplos, pero como muestra basta un botón, como se dice. Preguntas finales de la lección número 7. Número 1. ¿Cómo distorsiona nuestra visión secular o pagana nuestro entendimiento de la Biblia? ¿Cómo debemos manejar este conflicto? Segundo, la Biblia registra que Nimrod fue el responsable de la Torre de Babel. En nuestra sociedad actual, ¿vemos a otros igual que Nimrod?
¿Qué intentan hacer? Dejar a un lado los principios de la palabra de Dios, los consejos de Dios, separar lo que Dios dice. Y nosotros nos comportamos de la misma manera que Nimrod, ¿sí? Como hacernos de fama, eh, desobedecer las indicaciones de Dios. Y finalmente, número 3, al ver los repetidos fracasos de la humanidad a lo largo de la historia, ¿qué podemos aprender de nuestra naturaleza humana? ¿Cómo nos ayuda en nuestro caminar con Dios ser conscientes de las tendencias malvadas de nuestro corazón? ¿Cómo podemos evitar que añadan nuestro nombre a la lista de personas enumeradas en los antecedentes de fracasos del hombre? Son preguntas más bien para reflexionar y discutir sobre lo que ya hemos desarrollado en esta lección número 7, interconectados. Nuestra próxima lección tiene que ver fe en acción y al arrancar vamos a hacer necesariamente un repaso de las lecciones 1 al 7, pero bien breves, sintetizando. Y entonces vamos a estar aprendiendo más, ¿verdad? Hasta aquí por ahora. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio, ¿cómo se dice? Le agradezco muchísimo siempre su compañía, sus comentarios y aquellos quienes de repente en forma privada hacen consultas. Estamos para aprender juntos. Si por ahí usted leyó algo, algún material que quiere compartir, puede hacerlo, así como de nuestra parte también está el deseo de compartir y aprender juntos. Así que de mi parte estoy muy agradecido que el Señor pueda bendecir tu vida, tu familia y que tengamos conocimiento, no para quizás ganar una discusión, sino para tener la oportunidad de también de compartir nuestra fe y hacerlo siempre con humildad para la gloria de Dios. Amén. Muchísimas gracias y será hasta un próximo video.